Alguna entra el segundo clase o algo así. ¿Cómo ven la presentación? Bien, profe. Bueno, perfecto. Bien. Clase 9. Vamos a continuar con el tema del texto para profundizar un poquito más lo de las características. Es decir, la finalidad, la coherencia y la cohesión. Recordemos que en la clase pasada vimos el tema texto y sobre todo la definición, ¿verdad? Y algo ya de las características. En relación con este tema, los objetivos. El primero dice, analizar las características de la coherencia y la cohesión en función de la comprensión de un texto. Este verbo, analizar, me está indicando una operación cognitiva. Es decir, es una técnica de trabajo intelectual. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo analizo yo o qué es lo que me está indicando analizar? Cuando divido un todo en sus partes y encuentro las relaciones que hay entre esas partes. En eso consiste analizar. Entonces, el objetivo es ese, ¿verdad? Poder trabajar la coherencia y la cohesión concretamente en el análisis de un texto. Y el segundo objetivo, reconocer la coherencia como un concepto instrumental, aplicable a la comprensión de un texto. Es decir, la coherencia como una herramienta que tenemos al momento de leer, es decir, un concepto instrumental, la coherencia al servicio de la comprensión de un texto. Recordemos la diferencia que hay entre definición y concepto, que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es una definición y qué es un concepto? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El concepto como idea, ¿verdad? Que formamos en nuestro entendimiento. Y la definición, las características pormenorizadas que tiene un objeto, una situación, etc. Bueno. Esta filmina y la siguiente tienen la intención de repasar lo que ya vimos en la clase pasada. Nada más que está presentada de otra manera, rediseñada. La idea era de que puedan, que se pueda visualizar mejor las cuestiones relativas a los lectores, a los oyentes y al contexto. Entonces, nos preguntábamos cuándo un texto es coherente y para quién. En este sentido, Marín, cuando desarrolla el tema de la coherencia,
en su libro, dice que la coherencia tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, tiene que ver con la interpretación, es decir, de qué manera va a interpretar un texto quien lee o quien escucha, las posibilidades que tiene, es decir, las posibilidades reales que tiene para poder interpretar. Y estas posibilidades de poder interpretar siempre se dan en un contexto particular, en un contexto determinado. Es decir, los textos funcionan en un contexto, pertenecen a un contexto. Absolutamente todos los textos orales, los textos escritos, los textos breves, los textos extensos, para utilizar palabras de Marín en el apartado de qué es un texto, ¿verdad? Es decir, los lectores, los oyentes, las personas que oficiamos de lectores o que oficiamos de oyentes, siempre estamos en relación con un contexto. Por ejemplo, en el caso de ustedes, estudiantes de una carrera de nivel superior, educación física, ¿cuál sería el contexto que ustedes deben tener en cuenta al momento de leer o de escuchar, participar en una clase? Puede ser en la materia en que estemos desarrollando la que estamos desarrollando en el momento. Exactamente, ahí está. En las materias. Ese es el contexto. Las distintas materias que ustedes están cursando o que van a tener a futuro en la carrera. En el contexto particular de las materias, de las asignaturas, están los textos. Esos textos tienen una finalidad explícita. En el caso de una carrera, es decir, todos los autores, las autoras que ustedes tienen para estudiar, la finalidad que tienen es explicar un tema teórico. Entonces, en ese contexto, quizás algunos tengan más posibilidades que otros de poder interpretar el texto, ya sea porque, por ejemplo, juegan al fútbol, les gusta el básquet y miran todos los partidos de básquet que pasan por la tele, o pueden ir a algún club acá, en la ciudad, en Resistencia, los que viven acá. Alguien quizás hizo gimnasia en su trayectoria estudiantil en la escuela secundaria, y eso hace que les facilite el acceso a que puedan comprender mejor e interpretar mejor los textos relativos a la gimnasia. Es decir, cada persona, lectores, oyentes, las posibilidades varían de acuerdo con las vivencias de cada uno, las experiencias que ha tenido. Pero entonces, en síntesis, siempre la interpretación de los textos se dan en un contexto. Las palabras adquieren significado en un contexto particular. Bueno, esto también, como les decía, ya habíamos visto. Y acá la idea de esta filmina es poder mostrar la relación que hay, la interrelación que hay entre quien lee un texto o quien escucha y el texto. Cuando nosotros, las personas que vamos a leer, que vamos a estudiar, tenemos delante de nuestros ojos un texto, un libro, un capítulo, un apartado, una definición, un fragmento, son textos.
Y nosotros que vamos a leer ese texto, entramos en una interrelación directa. Es la voz del autor y soy yo quien va a leer ese texto. Recuerden que Freire, cuando veíamos en el cursillo de ingreso, decía que tiene que haber un diálogo, que el lector se debe apropiar de la inteligencia del texto. Esa inteligencia del texto, obviamente, son las palabras, son las ideas. Entonces, quien lee, quien escucha, se encuentra con un texto. Si es escrito, lo va a leer, y todos los textos tienen una coherencia interna. Esa coherencia interna está dada por la relación que existe entre las ideas. Esto siempre es así. Una coherencia interna. El lector debe descubrir, debe interpretar cuál es la relación, cuál es el sentido de la relación de esas ideas entre sí. Y después ese texto, ¿verdad? ¿De qué manera se manifiestan esas relaciones? Acá, miremos en el cuadrito 3, a través de elementos gramaticales, sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, conectores. Son todos los elementos gramaticales, es decir, y después el vocabulario, el léxico. Entonces, dependiendo del contexto, de la materia, por ejemplo, de las asignaturas, este léxico, este vocabulario, obviamente va a variar. Y de vuelta acá, ¿qué posibilidades tiene ese lector, ese oyente, de reconstruir la relación de estas ideas que vemos acá en este cuadrito 1? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Bueno. Bien. La coherencia textual es el título del apartado en el que Marín va a analizar esto que ustedes ven acá, la coherencia como relación interna de sentidos, por un lado, y la coherencia como interpretación. La autora separa a los efectos de que podamos entender mejor qué es esto de la coherencia como relación interna de sentidos y la coherencia como interpretación. Bien, ¿alguien quiere leer lo que está aquí en el recuadro? Leo yo, profe. Bueno, Mariana. El sentido global de la comunicación está constituido por el encadenamiento y entretejido de los distintos enunciados que componen un texto. ¿Qué interpretan de esta frase de Marín? ¿Entienden algo? ¿Qué entienden? ¿Qué pueden, digamos, reconstruir en cuanto a las ideas de la frase? ¿Que hay relación? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Que hay una relación Ajá, ¿entre qué? entre lo que dice el texto? Claro, pero ¿cuál sería el tema? Que hay La una comunicación. relación.
Y hay una relación entre la comunicación y el texto. Y los enunciados del texto, digamos. Ajá, bien. Es decir, la palabra enunciado se refiere, la podemos reemplazar por oraciones, ideas, frases, palabras un poco más cotidianas, ¿verdad? Enunciados. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando veíamos qué es un texto? La definición de texto. Que aparecía esto del entretejido, de trama. ¿Y qué es lo que se entreteje en un texto? ¿Qué cosas se encadenan en un texto? ¿El sentido era, profe? ¿O no? Claro, es decir, el sentido, acá dice el sentido global de la comunicación, digamos. Pero cuando nosotros queremos redactar un texto, ¿qué es lo que vamos entretejiendo? Ideas, profe. Ideas. Ideas estamos entretejiendo. Acá Marín dice distintos enunciados, es decir, las distintas ideas. Entonces, cuando yo tengo un texto o cuando voy a construir un texto, cuando pueda percibir esto, el sentido de todo ese capítulo o de ese apartado o de esa definición. Es decir, cuando puedo descubrir el tema de ese texto. Es decir, siempre un texto está formado por ideas, por frases, por oraciones que se van interrelacionando entre sí, que se van encadenando. Imaginen ustedes lo que es una cadena. Los eslabones de una cadena que se van entrecruzando, que se van relacionando entre sí. ¿Qué leen acá abajo del recuadro? El mundo. El mundo. Dos palabras. Mundo, ¿qué clase de palabra es? ¿Sustantivo, adjetivo, verbo? Sustantivo. Sustantivo. ¿Y el? Un artículo. Perfecto. Un artículo. Un artículo y un sustantivo. El mundo. ¿Qué les sugieren estas dos palabras a ustedes? ¿Qué piensan, digamos, cuando leen estas dos palabras? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se puede referir, digamos? Que va a hablar del mundo. ¿Sí? ¿Y qué sería eso del el mundo? Por De ejemplo, todas, ¿cómo? de todas las personas. Ajá, bien. ¿De todas las personas que qué? Como que engloba todo. Bien. Engloba. Todo lo que nos rodea puede ser. ¿Cómo? No escuché bien ahí. Todos los que nos rodea puede ser. También. Es decir, estas dos palabras podemos interpretarlas de distinta manera, porque son palabras aisladas, es decir, dos palabras que podemos decir, bueno, el mundo significa esto, esto otro, también esto, y todas van a estar bien. Pero no podemos interpretar el significado, el sentido de las palabras de manera aislada. Las tenemos que ubicar, como veíamos hace un momento, en un contexto. Entonces, y acá
Este es el contexto. Este texto que está aquí, el mundo es el título, ¿verdad? Y después viene un texto. ¿Alguien quiere leer este texto? Y después conversamos. ¿Voluntario, Yo leo. voluntaria? Bueno, dale. ¿Todo el texto? Sí, todo. Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden en la vida con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Bien. Bueno, gracias, Samuel. Aquí debajo tienen la referencia. Después pueden, si quieren, pueden entrar. El libro de los abrazos. Fíjense el título. Este texto es de un autor uruguayo, Eduardo Galeano, excelente escritor. Tiene unos libros espectaculares. Y a modo de información, digamos, en la web hay 15 libros de él en PDF. Este es el enlace acá para, si quieren mirar, leer un poquito de Galeano. El libro de los abrazos, es el título del libro. A ver, ¿qué les quedó de todo lo que escucharon y de lo que pueden leer ustedes de este texto? Como para ir comentando. ¿Qué es el mundo? Si volvemos a la pregunta, cuando yo les pregunté, ¿qué leen ahí? El mundo, y ustedes dijeron, el mundo es esto otro. Ahora, en este contexto, ¿qué es el mundo? Un montón de gente. Uh-huh. Un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos. ¿La vida? ¿Algo así? ¿Cómo? La vida, profe. La vida de las personas. Uh-huh. En la que cada uno brilla con luz propia. A ver, ahí me perdí la primera parte, Tamara. ¿Cómo, profe? Me perdí la primera parte de lo que dijiste, no alcancé a entender. O sea, un mundo de gente en la que cada uno brilla con luz propia entre todas las demás. Bien. Es decir, acá ya el autor nos está ubicando en el significado de esta frase, el mundo. Pero esto, ¿quién lo dijo? ¿Quién es el que reveló que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos? Un hombre del pueblo de Neguá, dice, Uh-huh. de la costa de Colombia. Exacto. ¿Y qué hizo ese hombre? Subió al cielo. Subió al alto cielo. Pudo subir al alto cielo. Uh-huh. Y ahí ya, uno quizás se puede preguntar, ¿qué es el alto cielo? Y a la cima, capaz una montaña. Uh-huh. Profesora, disculpe que le interrumpa. Recién Sí. el MEM me sacó de la sala. ¿Vuelvo a poner mi nombre o no? Sí, está bien, sí, poné de vuelta. Seguramente al momento de ingresar
no te logueaste bien. Así que volví a escribir tu nombre, sí. Bien, Profe. alto cielo, entonces puede ser una montaña. Profe, Quizás, disculpe. ¿sí? A mí me pasó algo igual. Yo estaba en el celular, pero empezó a andar mal en el celular y me conecté en la computadora, pero con el celular alcancé a dar el presente. No sé si queda allá o quiere que dé vuelta por las dudas. Escribí de vuelta, sí. Escribí de vuelta. Bueno, dale, gracias. De nada. Bien. Subió al alto cielo y acá ya podemos, cada uno empieza a interpretar qué es el alto cielo. ¿Y qué hizo después? Les pregunto. Seguimos en el relato. Que desde ahí arriba vio la vida humana. Ujú. Y lo describió que somos un mar de fueguitos. Bien. Y a partir de ahí aparece la voz del personaje, llamémosle así, el mundo es eso. Reveló un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces, para nosotros lectores acá ya nos ubica. ¿Cuál es el sentido del título en este texto? Se va a referir a la gente, se va a referir a las personas. Es interesante acá la frase un mar de fueguitos. ¿En qué sentido está utilizada la palabra mar? ¿De cantidad? Bien, de cantidad. ¿De cantidad? ¿Cuánta cantidad? Muchas. Mucha. De una gran cantidad. Ujú. Es como que el mar es el mundo y el fueguito somos nosotros, ¿no? Bien, exactamente. La dimensión enorme que tiene el mar y los fueguitos que somos nosotros. Pero interesante esto, el mar de fueguitos, esto es un recurso, se llama oxímoron. Son palabras opuestas entre sí, no nos podemos imaginar un mar de fueguitos. El agua apaga el fuego, si pensamos desde la lógica. Y acá aparece un mar de fueguitos. Una metáfora. ¿Cómo, Catalina? Que nosotros somos como el mar, o sea, somos los que rodeamos el mar y estamos dentro. Que sobresalió de eso y vio todo. Bien. Perfecto. Y acá, ¿qué pasa acá a partir de, luego de la definición de que el mundo es eso? ¿Qué dice? Empieza como a describir a las personas, como que cada persona es única. Bien. Fíjense que Cada acá... uno tiene una cualidad distinta. Ahí está. ¿En qué por ejemplo, te basás para decir eso? ¿Cuál es la frase que te sugiere eso? Diferencia. En la parte que dice hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y del fuego loco, y gente de fuego loco. Entonces, por ejemplo, Es ¿qué como, sería? A ver, sí, Dayana. es como que iba explicando que referencia a que todos son distintos, que cada uno es más grande, más chico, son serenos, tienen muchos colores, no tienen colores, así como que va describiendo. Es decir, va escribiendo de una manera metafórica.
Por ejemplo, ¿qué sería lo sereno? La cualidad Tranquilo. de la serenidad, de lo sereno en una persona. ¿O qué sería lo loco? Una persona alterada. Y sereno, tranquilo. Sereno, tranquilo. Y loco, por ahí alguien dijo alterado, pero si yo sigo leyendo, dice que llena el aire de chispas. Y la frase que llena el aire de chispas me inspira una característica un poco más amigable de las personas, ¿verdad? Una Más persona alegre. extrovertido. Puede ser. Una persona extrovertida, divertida. Activa. ¿Cómo? Una persona activa. Bien. Una persona activa. Entonces, fuegos grandes, fuegos chicos, fuegos de todos los colores. Y me pregunto, ¿qué podría ser en una persona aplicada esta frase? ¿De qué manera vemos los colores en el otro? ¿Qué serían fuegos de todos los colores? La personalidad, profe. Bien, bien. Puede ser la Sí. cultura, profe. ¿Cuál es el color de la alegría, profe? Bien, buenísimo. Profe, Una persona alegre. ¿Cómo? no, que si la cultura también puede ser. También. También. Somos seres Profe. culturales. Profe, ¿Sí? ¿qué color sería la alegría, por ejemplo? ¿Qué color sería la alegría? Para Yo saber. creo que cada uno, ¿verdad? Le pondría un color. O sea, usted dijo que el color sería, y yo di ejemplo de la personalidad de uno. Qué sé Sí, yo. sí. Creo que la alegría, qué sé yo, debe tener un color, ¿no? Un color específico, ¿o no? Por ejemplo, la tristeza, qué sé yo, puede ser algo negro, o azul oscuro, qué sé yo. Y la alegría, no sé, ser amarillo, algo que haga resaltar. Para mí es roja. Ah, sí, no, yo le preguntaba porque pensé que sabía ya. Me encanta el Cada color uno. rojo. Quizás. Bien, pero está, es decir, Es fíjense. como que cada uno tiene un color específico. Sí, sí, sí. Esto que estamos Para intercambiando. mí se ¿Sí, refiere, Florencia? para mí se refiere a las cualidades A las- de cada uno. Bien. Personalidad, cualidades, la manera de ser. Entonces, el autor, Eduardo Galeano, va escribiendo y deja, bueno, después ya la interpretación. Por supuesto que las interpretaciones de los textos se deben hacer en el contexto en el que fueron dichas, es decir, ¿cuál es el contexto? Este pequeño relato. En este contexto, tenemos que entender lo de Mar de Fueguitos. Tenemos que entender, interpretar fuegos de todos los colores. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. ¿Cuándo nos puede pasar esto que está acá al final, la última oración, la última fragmento de la oración? ¿Qué les parece? ¿De Por dónde? ejemplo, cuando una persona está triste y llega otra persona que viene con alegría y ahí te cambia el día también. Contagia su alegría. Bien. Te contagia, claro, sí, te contagia y eso sería que te enciende, te hace ver de otra manera. Bien. Es decir, en cada uno resuenan estas palabras del texto. Y cada uno las va a ir interpretando, les va a llamar la atención una frase u otra.
Pero es una gran metáfora este texto. Es decir, al decir el personaje, el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos, esa es la metáfora, ¿no? Como si fuera una comparación. Las personas con el fuego y después aparece la palabra gente. Es decir, si por ahí alguien está dudando a qué se refiere cuando dice fuegos, al principio acá dice persona y en la oración siguiente dice gente. Acá también decía gente, ¿verdad? A ver, y si miramos ahora el vocabulario, las palabras. A ver, ¿qué palabras se relacionan con el fuego? Luz. Focalicen ahora la atención en las palabras relacionadas con el fuego. Queman. Enciende. Chispas. Queman, encienden. ¿Cómo, Valeria? Chispas. Alumbran. Alumbran, chispas. Bien. Queman. Queman. Ujú. ¿Queda alguna otra? Arden. ¿Cómo, Lourdes? No te escuché, Lourdes. Arden. Arden, bien. Es decir, en todo texto siempre encontramos palabras que están interrelacionadas en el vocabulario. El vocabulario de un texto, hay una coherencia interna, esa es la coherencia interna que habla Marín, para que nosotros podamos después entender cuál es el tema del texto. El vocabulario es fundamental. Por eso, volviendo al tema al contexto de las materias, cada materia tiene su vocabulario. Entonces, yo tengo que interpretar las palabras en ese contexto. Puede ser una palabra que puede aparecer en otra materia, pero obviamente va a tener distintos significados. Bueno. Avancemos un poquito más. La coherencia como interpretación. Es lo que hicimos recién. Cada uno fue compartiendo su parecer, sus ideas. Dice Marín que la coherencia depende de la interpretación que se haga del texto. Ese texto siempre está en un contexto. Y a su vez, depende de una serie de saberes, de conocimientos. Como nosotros entendemos el significado de la palabra mundo, el significado de la palabra gente, personas, podemos llegar a entender la metáfora, el significado de esta metáfora. El mundo es eso, un mar de fueguitos. Y después, acá pues, dice una serie de saberes y conocimiento del mundo. Si yo les preguntara, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un texto que pertenece a la historia? ¿Es un texto que pertenece a la literatura? ¿Es un texto real, verídico, que le ocurrió a alguien? ¿Qué dirían ustedes? Puede que sí, profe, o sea, puede que él se haya subido así a la cima, ponerle de la montaña, como puede ser un diario, o sea, lo que él escribió, contó, comentó. Bien. Es decir, el libro de Galeano, ahora después vamos a ver, en las referencias bibliográficas dice literatura.
Entonces, nos deja ahí. ¿Habrá sido cierto esto? ¿Es un invento del autor? No lo sabemos. Pero al comenzar un hombre del pueblo de Neguá, nos ubica en un lugar concreto, en un país, en América Latina. Entonces decimos, no, a lo mejor ocurrió, y quedamos ahí. Pero pudimos interpretar, que esa era la idea. Esto que ustedes ven acá es algunas frases en el texto, pequeños textos, que están en la contratapa del libro, que en la versión digital no tiene. Eduardo Galeano, el nombre del autor, apellido y nombre, el libro de los abrazos, el título del libro. Y acá vamos a ver un poquito lo que es la cohesión. La cohesión es de qué manera se interrelacionan las ideas. ¿A través de qué? De vocabulario y a través de elementos gramaticales. Pronombres, conectores. Por ejemplo acá, dice, pleno de gracia y de profundidad indudable. ¿Quién escribió esto? Germán Vargas. Cronos, Colombia. Este libro destila América por todos los poros. Dichosa la tierra que tiene un trovador que la descubre a sus semejantes. José Ángel Bermejo, Diario 16, España. Una original manera de decir, una escritura eficaz, que seduce al lector y establece con él un pacto secreto. Ana Inés Larre Borges, Brecha, Uruguay. Galeano no inventa, descubre. Lo real es, para él, más fantástico que la fantasía. Una obra inclasificable. Erich Halch, Deutsches, bueno, esto no sé cómo se pronuncia, Alemania. Cuando yo leía los textos de la contratapa, esto que dice Erich Halch, Galeano no inventa, descubre, lo real es para él más fantástico que la fantasía. Y es la pregunta que a ustedes les hice, ¿les parece que fue real, que fue verídico, o es un invento del autor? Y acá, esta persona, no sé si es un periodista, o un escritor, dice, Galeano descubre, lo real es para él más fantástico que la fantasía. Y nos quedan nos dejan en la duda. Bien, a ver, miremos acá. Este libro destila América por todos los poros. Cuando esta persona, José Ángel Bermejo, escribió esto, este libro, ¿a cuál se refiere? El que leímos anteriormente. Al que escribió Galeano. Al que escribió Galeano, cuyo título es El libro de los abrazos. Nosotros leímos recién un cuento de él, llamémosle cuento. Historia, relato. Este libro, esta frase es un pronombre, está reemplazando al título. Para no volver a escribir el título del libro, dice, Bermejo dice, este libro, un pronombre, se refiere al libro de los abrazos. Destila América por todos los poros. Dichosa la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra. Este es otro pronombre. Se está refiriendo en el texto ¿a qué palabra? ¿Al mundo? Mundo. No, acá en esta frase. ¿A América? América, Bien, a América. Exactamente, a América se refiere. Dichosa la tierra que tiene un trovador, es decir, un poeta, que la descubre a sus semejantes. Este la es un pronombre y se refiere a qué frase.
a Tierra. A la tierra. tierra, a la tierra. A la tierra. Que en este contexto de esta frase, la tierra es América. Continente americano. América. Fíjense entonces, yo tengo en dos oraciones, tengo 3 pronombres, 3 recursos de la cohesión. El pronombre es para no volver a repetir las palabras, es una de las estrategias que tenemos. Aquí, una original manera de decir, una escritura eficaz, que seduce al lector y establece con él un pacto secreto. Este una también es un pronombre indefinido. Acá decía este libro, concretamente, este libro. Acá dice una manera original de decir, una escritura eficaz. Se está refiriendo a todo el texto, a todos los relatos, a todas las historias que aparecen en el texto, al libro. Que se usa al lector. La I es un conector. Entonces me une 2 ideas. Una escritura eficaz que seduce al lector, por un lado, y una escritura eficaz que seduce, que establece con él un pacto secreto, con el lector un pacto secreto. Y aparece acá el pronombre él para referirse al lector. Esto es la cohesión, digamos, de qué manera se muestra la relación, la interrelación de sentidos, esa coherencia interna que tienen los textos. Los recursos de la cohesión sirven para eso. ¿Alguna pregunta en relación con esto? No. ¿No? No, profe. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, a ver, avancemos un poquito más. Bueno, y esto en relación con la cohesión, Marín en su libro presenta estos dos versos de un poema de Alfonsina Storni, piedras enormes, rojo sol, y el polvo alzando nubes sobre tierra seca. Aquí el único elemento de cohesión es esta I, y después no hay otro. Parece incoherente. Pero ¿qué ocurre? Al ser un poema, adquieren coherencia en el contexto del poema, adquieren sentido. Y lo que dice en este recuadro es, un texto puede tener elementos cohesivos y no significa que por eso sea coherente. Yo puedo utilizar sinónimos, conectores, pronombres, pero no me garantizan la coherencia del texto. Bien, en esta filmina, a ver, ¿cuáles son las actividades de los autores, las autoras, los escritores profesionales, los investigadores, etcétera, los autores de los libros que ustedes leen, por ejemplo? ¿Cuál es la actividad? Marín dice, es el autor productor de un texto. Ese autor, esa autora, construye el texto, lo elabora al texto, lo piensa, lo escribe de manera coherente. ¿Cuál es la tarea de nosotros los lectores?
de ustedes, estudiantes, al momento de leer, cuál es la actividad que tienen que hacer, es esta: realizar la reconstrucción de esta coherencia que construyó el autor. ¿Y eso qué significa? Poder entender cuál es el tema del texto. El sentido global es el tema. ¿Cuál es la intención del autor? Por ejemplo, el texto de Galeano, que recién comentábamos, que recién leíamos, compartíamos ideas, etc. La intención es provocar placer en el lector, que al lector le guste. Como dicen las referencias bibliográficas, es literatura. La literatura busca que el lector disfrute de lo que está leyendo. Esa es la intención de El Mundo, el texto de Galeano. Ahora, la intención de los libros, de los autores que ustedes tienen para leer, de esos textos, no es que disfruten de la lectura, sino que hay que entender, interpretar, estudiar. La intención ya va a ser otra. Que ese texto sea aprendido por el estudiante lector. Y los lectores, los oyentes, deben adecuar ese sentido a sus propios saberes. O los saberes, dicho de otra manera, los propios saberes, los conocimientos que cada uno tiene, facilitarán más o menos la interpretación de los textos. Por eso la importancia de adquirir vocabulario. Y cuando no conocemos el significado de una palabra, ¿cuál es la ruta? El diccionario. Buscar la palabra en el diccionario. Y trabajar ese significado de la palabra en el contexto de la materia, en el contexto del autor que yo estoy leyendo. Y cuando no entendemos un texto, no es que el autor lo escribió de manera incoherente. El problema está en nosotros. Entonces, bueno, hay que volver a leer, compartir la lectura con otro, preguntarle al docente. ¿Seguimos? Nos faltan, creo que 1 o 2 filminas y terminamos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, y Marín dice, un texto se caracteriza por la finalidad comunicativa, la pragmática. ¿Qué es esto? Concretamente esto. El uso que hacemos del lenguaje en un contexto determinado. ¿De qué manera usamos el lenguaje? Por ejemplo, cuando pedimos algo, cuando saludamos, cuando ordenamos, cuando felicitamos. Ese es el uso que hacemos del lenguaje. Obviamente tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, la finalidad comunicativa de todas las filminas de esta clase, la finalidad comunicativa es poder que ustedes accedan a este tema y lo comprendan. La otra característica de los textos es la coherencia. Cuando hablamos de coherencia hablamos de semántica. El sentido. ¿Cuál es el sentido del texto? Y el sentido del texto lo tiene que descubrir el lector. Entonces, cuando ustedes tengan que escribir un texto, que ahora van a tener un trabajo práctico en la clase,
Van a encontrar en el material de lectura, de soporte para la lectura y actividades, van a encontrar en las actividades que van a tener que hacer un trabajo práctico. Lo que les pido ahí es que redacten una solicitud. Entonces, ese texto que ustedes redacten, al momento en que yo lo lea, reciba ese material, tengo que captar el sentido. Es decir, que yo lo pueda entender, que tenga coherencia interna, que estén bien relacionadas, interrelacionadas las palabras, que sería la cohesión. De qué manera utilizo los artículos, los sustantivos, los verbos, los pronombres, etc. Bueno, ya terminamos. Bueno, no sé, de mi parte, ¿alguna? Profe, sí, yo tengo una terminamos. pregunta. Debajo de eso del trabajo práctico hay como otras preguntas, ¿también tenemos que enviarle? Pará, no me estoy acordando. Dice... ¿Qué dice? Piana y rojo presentan las características de las solicitudes, ¿cuáles son en cuanto a? Y ahí hay unas preguntas. Sí, no, en la clase de ahora, yo ya subí el material ese, en la clase 9. Sí, ahí está eso, profe, debajo del trabajo práctico. De la solicitud, debajo de ese trabajo está en la última hoja, dice eso. Ay, ¿podrías leerlo, por favor? A ver. Ahí voy. La pregunta dice... creo que dice... Las autoras afirman que entre el emisor productor de la solicitud hay una relación asimétrica. ¿Qué significa la palabra asimetría en la situación? Y así sigue unas cuantas más. ¿O eso es parte de la guía de actividades? A ver, eso me parece que tenía que ver con la clase 7. Profe, esto de la clase pasada. Sí, sí, es lo que estoy pensando. Era la clase 7 que vimos eso. Sí, clase 7, profe. Sí, clase 7, sí, por eso no estaba entendiendo. No, ahí van a encontrar consignas donde dice actividades, guión, trabajo práctico, van a encontrar directamente de qué manera yo los voy guiando para que ustedes vayan puedan redactar la solicitud. El trabajo práctico consiste en eso, en redactar una solicitud. Y están todas las indicaciones ahí. Bueno, profe, disculpe. No, de nada. Está bien que pregunten, así se sacan las dudas. Profe, ¿eso está en clases? Sí, en clases. En clases. Donde dice material de soporte para lectura y actividades, ahí van a encontrar lo de la solicitud. Profe, una consulta. Sí. Solamente eso que dice actividades, trabajo práctico, eso solamente hay que mandarle, ¿verdad? Sí. Okay. Solamente la solicitud. Ok, gracias, profe. De nada. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, que dice que pueden elegir, pueden optar en hacer el trabajo práctico individual o de a dos. Ustedes vean. Si profe, quieren hacer... quería preguntar algo también. Sí, Lourdes, te escucho. El tema que dimos hoy, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte del material? No. Está en el libro que ustedes tienen, el enlace de Marín. Sí, en un enlace así, bien abajo del soporte sería de lectura, donde está explicada la clase, abajo está un link. Luego del apartado del ¿qué es un texto? Que habíamos trabajado la clase anterior, el título es la coherencia textual. Gracias, profe. Ahí está, Profe. ¿Sí? Le comento, a mí recién me volvió la luz, recién me puedo conectar. Recién entré.
Qué macana. Bueno, y para tener la asistencia, tendrías que hacer la actividad del foro Bueno, dale. para no perder la asistencia. Dale, dale. Bueno. Profe, ¿en clase 8 o 7? O sea, para la actividad de la solicitud. En la actividad de la solicitud dice, como vamos a trabajar el tema solicitud y el tema texto, la solicitud es un texto. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que yo le hice un pequeño recorrido de las clases. ¿Qué clases vimos? El tema solicitud y qué clases vimos el tema texto. Entonces, la solicitud es la estructura, la redacción, etc. Y texto es lo que vimos en esta clase, en la 9 y la anterior, la 8. Esto de la coherencia. En el sentido de que ustedes tienen que redactar un texto, que es la solicitud, que sea coherente. Y que tenga una coherencia interna entre sí, teniendo en cuenta cada una de las partes y los elementos de cada parte. Profe, ¿Sí? o sea que nosotros tenemos que armar una solicitud, digamos. ¿Cómo, Mauricio? Que, o sea, nosotros tenemos que armar una solicitud. Exactamente. Ah, ahí está, ahora sí entiendo. Por eso Exactamente. Ustedes tienen que redactar una solicitud. Tienen que elegir al destinatario. Sí, como los ejemplos que teníamos antes, profe, ¿no? ¿Cómo, Brian? Como los ejemplos que dábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes elijan al destinatario, elijan el tema, qué es lo que van a pedir. Entonces nosotros, o sea, no hay una actividad así redactada, sino que tenemos que guiarnos con las clases anteriores de que hicimos. Claro, recuperar la teoría. Y hacemos aparte nosotros una solicitud. Exactamente. Hacen la solicitud y es una manera de aplicar los contenidos que estuvimos viendo. La parte teórica, digamos. Este es el momento de la práctica. Ok, ¿y esto le mandamos por mensajería interna? Por mensajería interna, exactamente. Si hacen de a dos, ahí dice que en el nombre del archivo coloquen apellidos de quienes integran el grupo. ¿Y esto más o menos cuánto tiempo tendríamos, profe? ¿Hasta la otra clase? Hasta el 16 de septiembre. Okay. Una semana, un poquito más de una semana. El jueves que viene. Hoy es 8, el jueves que viene. Profe. Sí, Lucas. No escuché la parte, parece que hacemos en grupo, dijo. Que si ustedes quieren, pueden hacer de a dos. De a dos. Bueno, De dale, a dos. gracias. Profe, disculpe. Sí. ¿Vio que en la clase 8 también hay una actividad que hay que hacer? Esas actividades tenían que ver para que ustedes vayan estudiando el texto, el tema, digo. Ah, eso. Esta actividad sí es obligatoria. Esta actividad es obligatoria. Va a ser evaluada, no con nota, solamente aprobado o desaprobado, pero es una actividad obligatoria, la tienen que hacer y enviarla. Profe, ¿le puedo consultar una cosa para sacarme una duda? Sí. Las actividades que realizamos hasta el momento fue la evaluación, nada más. Nada más. Y y el trabajo que tenemos ahora, digamos. Exactamente. Ok. Y O sea, luego, actividades que le entregamos a usted, digamos. ¿cómo? Actividades que se las entregamos a usted. Sí, por mensajería interna. Sí, estamos. Gracias, Y profe. después, ya en breve, la semana que viene, ya estaré subiendo un trabajo práctico integrador, ¿recuerdan? Que también va a llevar nota.
Pero ahora el objetivo es la solicitud. Profe, si es de a dos, ¿tienen que ser de la misma comisión? No necesariamente. Pueden intercambiar. Como ustedes Bueno, quieran. gracias. Ok, profe, ¿eso es todo, sería? Eso es todo. Por mi parte, sí. Lean bien las indicaciones de lo que está escrito ahí, los criterios de evaluación, etcétera. Cualquier duda, por mensajería interna me preguntan. Ok, gracias. Bueno, de nada.